buenos días a todos, chicos. Ya hoy es el séptimo y último día de actividades de Mal de Amores. Y bueno, vamos a arrancar con toda la actitud. Hoy corresponde la última conferencia que se llama ¿Qué hacer cuando identificas una agresión? Centros de apoyo y prevención. Queda a cargo del licenciado Jordi González Hernández. Y bueno, pues le dejamos todo el espacio a él. Les recordamos que vamos a dejar el forms para las preguntas que tengan en el chat y de la misma forma pueden colocarlas en el chat si así lo prefieren. Le damos la bienvenida al licenciado Jordi. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Gracias por tomarme en cuenta. Espero poder informar al respecto o aclarar algunas dudas que pudieran tener en cuanto a este tema de qué hacer cuando identificas una agresión, centros de apoyo y prevención. En mi forma de, ustedes tuvieron a honrarme llamándole conferencia. Yo lo considero más bien una plática, ¿sí? El tema da para conversar, para extenderse en ese sentido. Desafortunadamente, hay mucho material para poder comentar este tema. Y digo desafortunadamente porque tristemente este tema, cuando empecé a buscar material, cuando ustedes me realizaron la invitación y empecé a buscar material para preparar lo que hoy les voy a presentar, la información está enfocada eh, en su mayoría a las mujeres y niñas, ¿ok? Entendiendo como niñas o adolescentes aquellas que tienen que son menores a los 18 años cuando aún no cumplimos la mayoría de edad. Entonces, desde este punto de vista, eso es muy triste, eso es muy alarmante, ¿sí? No pretendemos o no pretendo desde esta oportunidad de conversar con ustedes, como decimos coloquialmente, tapar el sol con un dedo, porque esto se origina en costumbres ancestrales, ¿sí? En tradiciones arcaicas que aún no podemos dejar atrás, no podemos librar y que siguen poniendo en riesgo, ¿sí? A nuestras mujeres y niñas, ¿ok? No solamente las mujeres y niñas sufren de agresión dentro de las relaciones personales, ¿sí? También los hombres. Sin embargo, en la gran mayoría, quienes la sufren de forma directa son las mujeres. Y entonces, la información va muy enfocada en ese sentido, ¿sí? No se sorprendan entonces de que conforme yo vaya hablando, me refiera mucho al tema de las mujeres y niñas. Hago esta breve introducción precisamente para dejar en claro esa parte. No es porque yo no considere que mis compañeros de género no lo puedan sufrir. No, claro que sí, por supuesto. Y como abogado litigante, sí, también me ha tocado pasar eh, estos casos en los que vas ante la autoridad y primero llega tu cliente, llega un hombre y te dice lo que está pasando dentro de su relación, lo difícil que es para una persona como hombre, ¿sí? Expresar que está sufriendo vejamiento de parte de su pareja, primero, contigo como abogado. Segundo, convencerlo de llevarlo ante la autoridad correspondiente para presentar su querella, es decir, que vaya y como conoce coloquialmente la gente, presente su demanda en contra de la otra persona. Convencerlo, esa es la parte complicada, en donde le explicas, ¿sí? En donde le explicas precisamente cuál va a ser todo el proceso. Se puede lograr esto y entonces lo llevas ante la autoridad correspondiente
y lo primero que percibes es ese dejo de burla, ¿sí? En cuanto a que como un hombre viene a presentar una querella en contra de una mujer por violencia familiar. Ojo también, nos tenemos que adaptar a las nuevas relaciones, no nuevas relaciones, pero sí a esta vorágine de actualización que tenemos en cuanto a las relaciones. Obviamente sabemos que ya no son solamente hombre-mujer, sino también puede haber mujer-mujer, hombre-hombre, y gozan de los derechos que todos como ciudadanos tenemos. Pero regresando a la etapa precisamente del hombre presentando una querella por violencia de género o por violencia familiar, como se le conoce en el Código Penal para el Estado de Tabasco, el dejo de burla, ¿sí? No procede. Es que no, ¿cómo lo vas a acreditar? O sea, la violencia se puede acreditar de diferentes formas y se puede acreditar de igual manera tanto para el hombre como para la mujer, ¿sí? Y poner obstáculos y trabas para poder darle seguimiento a una querella presentada por un hombre en contra de una mujer por el tema de violencia. Esos son obstáculos que todavía tienen que ver con el tema de la mentalidad. Las autoridades, si bien es cierto, están de repente, se van quedando un poquito rezagadas en la actualización o en la implementación de los nuevos criterios que emiten tanto la Suprema Corte de Justicia como los organismos internacionales en materia de derechos humanos, pues va batallando entre la aplicación de los criterios y la mentalidad de los funcionarios, ¿no? Pero bueno, regresamos a esta parte en donde, ¿qué hacemos? ¿O qué pretendemos hacer cuando identificamos la agresión? Primero que nada, yo al momento de realizar el trabajo o esta plática que les estoy presentando, quise enfocarlo e identificar las formas de agresión. Este tema, como lo hemos repetido, se llama ¿qué hacer cuando identificas una agresión? Centros de apoyo y prevención. Cuando Lisette se comunicó conmigo, me comentó y me dijo, va enfocado a las relaciones de pareja de personas de 15 a 25 años. Y dije, bueno, entonces identifiquemos primero los conceptos. ¿Qué es un noviazgo? ¿Sí? No les voy a negar que buscando el concepto de noviazgo, encontré aquel que todavía dice que es la relación entre un hombre y una mujer, en donde si las cosas funcionan van a llegar al matrimonio. ¿Ok? Este concepto, pues obviamente deviene de ideas todavía un poco antiguas, porque sabemos que en la vida real el noviazgo no necesariamente va enfocado al tema del matrimonio, mucho menos cuando se da en estas etapas de juventud o adolescencia que conforman los 15 a los 17 años, porque a partir de los 18 años cumplimos la mayoría de edad. Y para que ustedes estén enterados, resulta ser que la ley no reconoce, y no solamente la ley nacional, ¿sí?, que empieza desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y va bajando a los estados a través de la normatividad local. En el caso del Estado de Tabasco, a través del Código Civil para el Estado de Tabasco, Código Civil y Familiar, ya no se reconoce el matrimonio en personas menores de 18 años. No hay matrimonio, no les pueden decir que los van a casar. No hay autoridad que vaya a reconocer el matrimonio. Entonces yo les decía, no solamente la ley nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado internacional sobre derechos humanos, del que México forma parte, también lo dice. Es decir, los organismos internacionales en materia de derechos humanos nos dicen que si no se presenta la voluntad de parte de las partes involucradas,
no puede existir esta relación conocida como matrimonio. ¿Y en qué momento tenemos nosotros la facultad para que nuestra voluntad sea tomada en cuenta y validada en actos de carácter legal? Bueno, pues a partir de los 18 años de edad. Antes de los 18 años de edad, tenemos la representación legal de nuestros padres o tutores, dependiendo de con quién nos encontremos, ¿sí? Eso significa que si nosotros no otorgamos nuestro consentimiento teniendo la mayoría de edad, ningún acto legal puede ser válido. En este sentido, hablando del matrimonio, ¿ok? Y entonces, buscando estos conceptos, encuentro uno que me dice que noviazgo es el periodo durante el cual dos personas, ya no habla de hombre y mujer, habla de personas. Y entonces aquí tenemos una primera parte de evolución. Mantienen una relación amorosa con el objetivo de alcanzar el conocimiento mutuo. Ya no estamos ante la presencia de finalizar esta relación de noviazgo, esta relación amorosa con el matrimonio. Habla de conocimiento mutuo y habla de personas, ¿sí? Actualizamos el término entonces y ya no estamos solamente enfocados en el hombre y en la mujer como tal, y nos hablamos como personas y decimos, bueno, dos personas mantienen una relación amorosa, se van a conocer mutuamente, van a ver si compaginan, si empatizan, ¿sí? En ese sentido, y si la relación puede evolucionar, dependiendo de qué etapa te encuentres. No es necesario, no es necesario que empieces a pensar o empieces a proyectar planes tan a futuro, sobre todo cuando tienes 15, 16, 17, 18. Cuando eres tan joven, creo que lo idóneo, digo, no hablo de lo que debería ser porque estamos acostumbrados a imponer paradigmas, ¿sí? O a tratar de seguir los paradigmas establecidos socialmente durante toda la vida. Pero creo que cuando eres joven, cuando estás en esa etapa de vida entre los 15 y los 25 años de edad, pues el noviazgo está bien, ¿sí? Para compartir, para conocer a la persona con la que estás, tal vez no para proyectar tan a futuro, ¿sí? Pero sí para estar bien con una persona si tú te sientes bien así. Porque en esa etapa yo creo que lo que tenemos que planificar, planear, priorizar es precisamente todo aquello que nos permite prepararnos y estar listos para enfrentar lo que es la vida cotidiana. Y dentro de la preparación también va implícito el hecho de saber hacer y darnos a respetar por nuestra pareja, de no depender económicamente de nadie, de no permitir que nadie venga y nos sobaje psicológicamente, ¿sí? O que nos menosprecie. Todo esto conlleva el rubro de la preparación desde mi muy personal punto de vista, ¿ok? Este es mi punto de vista, lo comparto con ustedes. No significa que así tenga que ser, porque cada uno de nosotros evoluciona de manera diferente, a cada uno de nosotros se le presentan diferentes circunstancias durante el proceso de vida. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus propios retos, superar sus propios miedos de la manera que lo considere prudente o conveniente. Pero sí creo que el parámetro general es que en este lapso de edad, bueno, enfocar tus energías, tu mente, tus ideas, tus proyectos al tema de la preparación y la superación personal. Ojo, desde mi muy personal punto de vista. Entonces, ya quedamos que el noviazgo entonces es esta relación amorosa entre dos personas que buscan conocerse mutuamente, ¿sí? Luego es identificar la palabra agresión.
Y de agresión encontré dos significados que me llamaron la atención. Y el primero de ellos me dice que es una acción violenta que realiza una persona con la intención de causar daño a otra. Y el segundo concepto me dice que es la acción que es contraria a los derechos de una persona. Y solamente de la conceptualización de estos dos términos, ¿sí? Nosotros podemos entender o ver que estos dos conceptos, pues simple y sencillamente no van de la mano. Noviazgo, relación amorosa, conocimiento mutuo, agresión, la intención de causar daño a otra persona o ir en contra de sus derechos o realizar una acción que violente los derechos de otra persona. Y nos damos cuenta entonces que no compaginan los términos, no compaginan los conceptos. En ningún momento esos conceptos encajan el uno con el otro. No tienen por qué coexistir estos conceptos. Lo que significa que si tenemos el noviazgo, pues obviamente no necesariamente, o sea, ni siquiera necesariamente, no tiene por qué presentarse la agresión, ¿sí? Creo en la experiencia personal, ¿sí? Que las relaciones de pareja son de crecimiento mutuo, pero de forma independiente. Es decir, a lo mejor compaginan, a lo mejor se compenetran, ¿sí? En lo que están realizando en esta relación amorosa, pero cada uno tiene su propia independencia, cada uno está realizando sus propias actividades, cada uno está buscando sus propias metas para desarrollarse de forma independiente, compartiendo logros y tropiezos con la persona con la que estableces una relación amorosa. Entonces, no tiene por qué haber o por qué presentarse. Perdón, alguien estaba metiendo por ahí ruido. No tiene por qué haber o por qué presentarse la agresión dentro del noviazgo. Espero que la conceptualización de estos dos términos nos permita empezar a enfocarnos en el tema. Espero haberles dejado claro el tema. Entiendo que al final de la plática vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, si ustedes quieren hacer o preguntar o comentar algo, discúlpame, Lizeth, a lo mejor me salgo un poquito del esquema que ustedes manejan, pero al ser docente, acostumbro a interactuar mucho con mis alumnos y me nutro también de las preguntas que van realizando durante el proceso, ¿ok? Y suele pasar que a lo mejor si dejamos todo para el final, de repente ya hasta se nos olvidó la duda que teníamos. Entonces, si alguien quiere hacerlo, quiere comentar, quiere preguntar, quiere aportar algo, en el momento, solamente es necesario que lo comenten, que lo digan y les damos el uso de la voz, eso no es ningún problema, ¿ok? Entonces, espero haber clarificado estos dos términos, noviazgo y agresión, qué significan y el por qué no compaginan el uno con el otro, ¿ok? De esto, pues entonces nosotros tenemos que identificar qué es lo que se da dentro de las relaciones cuando se presenta la agresión. Y como yo les decía al inicio de la plática, la información que he encontrado está destinada más que nada hacia las mujeres y las niñas. Y entonces, el material que yo encontré más completo es material que emite la ONU, ¿sí? ONU Mujeres. Y de ahí me nutro yo para poder establecer y contemplar y platicar con ustedes el día de hoy.
el concepto de violencia de género, que quiero que el día de hoy platiquemos y conozcamos acá, lo encuentro en el portal de la ONU precisamente. Y es el siguiente. Me tomaré la libertad de leerlo porque no me lo sé de memoria, pero se los voy a compartir. La violencia de género se refiere a los actos dañinos, dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ello. ¿Ok? Y entonces entendemos nosotros que la violencia es todavía más desproporcionada, tristemente, contra las mujeres y las niñas. Y esta violencia que existe contra las mujeres y las niñas es una de las violencias que nosotros encontramos más generalizada en los derechos humanos del mundo, ¿sí? Porque desafortunadamente día con día en todos los rincones del planeta, no importa que sea tercer mundo o primer mundo, ¿sí? Se presentan los casos de violencia en contra de las mujeres y las niñas que proceden precisamente de organismos estructurales sociales antiguos y que sometían, ¿sí?, a las mujeres a este conflicto de poder o a esta, ¿cómo le llamamos? A esta estructura de poder que el hombre ha presidido históricamente. ¿Ok? Lo que no terminamos de entender es que la violencia tiene serias consecuencias o graves consecuencias que abarcan desde el aspecto físico hasta el aspecto económico y psicológico sobre quienes la sufren, ¿ok? De manera inmediata y a largo plazo, porque al ejercer violencia se le impide a la persona que la sufre participar plenamente y en igualdad ante los actos sociales que se puedan llevar a efecto. Y entonces entendemos que la magnitud del impacto de la violencia, tanto en la vida de las personas que la sufren, como en la vida de las familias, teniendo a la familia, ¿sí?, como el punto toral de la sociedad. Ojo, a la familia no, ya no de la forma que la conocemos tradicionalmente, porque puede ser la familia conformada solamente por el padre y el hijo, solamente por la madre y el hijo, solamente o por los padres y los hijos, y que los padres pueden ser padres del mismo género. O sea, ya tenemos un conglomerado de familias que ahora se integran a esta estructura social, ¿ok? Y entonces este impacto es tremendo. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Estos tiempos que vivimos actualmente, estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir actualmente, han propiciado, ¿sí?, condiciones para que exista un incremento alarmante en esta violencia que se da sobre todo contra mujeres y niñas en el ámbito privado, ¿sí? Y las han expuesto, ¿sí?, todavía a otro tipo de violencia o a otras formas de violencia, desde lo que comentábamos hace un momento, como es el matrimonio infantil,
hasta el acoso sexual en línea. Porque, ¿por qué no? En estos tiempos en los que las redes sociales son el hit, ¿por qué no habríamos de utilizar las redes sociales también para generar violencia? Tristemente, no terminamos de entender cuál es el uso correcto de las redes sociales, sin decir que las tienes que usar para determinada cosa, porque obviamente las redes sociales están, primero que nada, creo que fueron creadas con la intención de divertirse y posteriormente fueron emigrando a otro tipo de usos publicitarios, profesionales, no sé, pero también para esta parte de la violencia que sufren desafortunadamente en su mayoría nuestras mujeres y niñas. Y entonces, al recibir con la pandemia estas medidas de confinamiento, estas restricciones de movilidad, este aislamiento que de alguna manera tuvimos que aceptar y que llevar a efecto, pues esto nos generó todavía mayor estrés, ¿ok? Nos generó incertidumbre económica y todo ello conlleva, perdón, todo ello conlleva, por supuesto, al incremento que les estoy comentando acerca de la violencia en el ámbito privado, en el seno del hogar, primero, pero también a través de redes sociales o a través del uso, entendiendo como redes sociales, por ejemplo, el WhatsApp, en un momento dado, que es un medio de comunicación, también entre las parejas más jóvenes que tenían el impedimento de verse, que no terminaban de comprender o de entender la magnitud de lo que se estaba viviendo a través de esta pandemia. Y entonces se empieza a generar agresión de alguna manera virtual o virtual. Así es el nombre correcto, virtual. Y vamos derivando en nuevas formas de agredir. Vamos derivando en nuevas formas de ser o de sacar ese lado humano tan feo que muchas veces tenemos. Y ocupando ahora también la tecnología para hacerlo, porque pues ya personalmente no es suficiente y ahora entonces tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, esto es la violencia de género, jóvenes. Esto es lo que se sufre en el día a día, en todos los rincones del planeta y en nuestro país. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Lo tenemos y lo sufrimos diariamente. Se han tenido que crear, que generar nuevas formas de movilidad, de trato hacia las mujeres para intentar combatir esta violencia de género. Tristemente, estas acciones que nuestras autoridades emiten, las aplaudimos como un logro, sin voltear a ver que no tendrían por qué existir. No sé si ustedes recuerdan que hubo un momento en el que salieron estos taxis rosa que estaban destinados preferencialmente al transporte de las mujeres y que eran conducidos por mujeres, con la intención precisamente de evitar el acoso por parte de los choferes, el maltrato verbal por parte de los conductores hombres, ¿sí? Y propiciar o proporcionar una o mayor seguridad a las mujeres que tienen la necesidad de trasladarse en diferentes horarios, ¿sí? Ya sea la mujer que es ama de casa y que va al mercado, ya sea la mujer que trabaja y que sale muy tarde de su trabajo. Taxis rosas. En la Ciudad de México existen horarios en los que hay vagones de uso exclusivo para mujeres y personas de la tercera edad.
Y digo que tristemente lo aplaudimos porque decimos, el gobierno está implementando las medidas para proteger a este grupo de personas en la sociedad, a las mujeres, enfocados a las mujeres. Bravo, muy bien, lo está haciendo, está tomando en cuenta, está tomando medidas. Pero realmente las medidas de fondo no están funcionando. Porque si fuéramos una sociedad empática, una sociedad evolucionada en ese sentido, no tendrían que existir estas medidas. Si se nos proporcionara la debida seguridad pública, pues podríamos andar caminando por la vida en nuestra respectiva ciudad, pues tranquilamente, sin importar el género del que se trata. Pero pues no es así, y entonces se tienen que tomar estas medidas emergentes que se dan a conocer con todas con todo el bombo y platillo para efectos de decir, sí, estoy trabajando, sí estoy tomando en cuenta esto, estoy atendiendo el problema. Pero pues desde mi perspectiva no es así. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros de violencia de género, entendemos también que la violencia, precisamente la violencia contra las mujeres y las niñas, se define como este acto o como todo acto precisamente basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como si se producen en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca con carácter no limitativo la violencia física, sexual y psicológica que se produce ya sea en el seno de la familia o en el seno de la comunidad, así como la que también puede ser perpetrada o tolerada por el Estado. Obviamente, jóvenes, esto se los leí, obviamente no me lo aprendí de memoria, ¿sí? Es algo que, les vuelvo a repetir, yo tomé del portal de la ONU Mujeres. Pero efectivamente, cuando nosotros hablamos de violencia, casi siempre pensamos que es el hecho de irse a los golpes. Y no es así. La violencia puede ser de diferentes rubros. En un momento más les voy a compartir, les voy a informar acerca de los tipos de violencia que se tienen considerados, pero aquí hablamos precisamente de los actos que pueden derivar en el daño físico, ¿sí? Sexual o mental. ¿Hasta qué punto la violencia puede puede afectarnos en la vida cotidiana, puede afectarnos en el crecimiento personal, puede afectarnos en nuestra autoestima o puede dañarnos físicamente, ¿ok? Se puede dar en la vida pública, porque en la vida cotidiana, en el trabajo, alguien puede ejercer violencia sobre nosotros a través del acoso sexual, a través de la vejación, es decir, a través de la burla, el menosprecio, ¿sí? La discriminación, pero también se puede dar dentro del seno de la familia cuando de repente, pues nuestra pareja empieza, como dicen los jóvenes ahora, empieza a ser tóxico, ¿no? Cuando se pone tóxico, a ver, ¿a quién escribes? A ver, ¿con quién te estás mensajeando? Oye, en el Facebook te dio like un fulanito de tal. ¿Quién es César Neira? A ver, te dio like a ti en el Facebook, ¿no? Está joven, ¿no? Está joven, así que ¿quién es? ¿Dónde? ¿Y quién es él? Diría una canción muy viejita. Entonces, cuando se empieza a poner la situación así, desde ahí está sufriendo violencia.
Desde ahí está sufriendo vejación. Y es algo que nosotros no debemos permitir, pero tampoco debemos hacer. ¿Sí? Porque pareciera mentira, pero si nosotros lo hacemos, abrimos esa puerta en donde tendremos que permitir que lo hagan con nosotros, ¿no? Entonces, debemos ser muy respetuosos. Las relaciones de pareja creo que están basadas más que nada en el respeto. Muy importante lo que nos dice la ONU en cuanto a que esta violencia contra mujeres y niñas también puede ser perpetrada o tolerada por el Estado. El Estado que está encargado de proporcionarnos los medios y la seguridad necesaria, ¿sí? El Estado cuya finalidad es el bienestar común. El Estado que está dirigido o enfocado, ¿sí?, a generar las condiciones mediante las cuales todos nos sintamos seguros. Y entonces, gracias. Y entonces, ante esa temática es alarmante ver que la violencia también se puede generar, se puede perpetrar o se puede tolerar por el Estado. De repente cuando despiden a una mujer porque está embarazada, y eso es discriminación, eso es una violación a todos sus derechos, no solamente laborales, sus derechos personales. Y el Estado no responde a esta situación. Esto está siendo tolerante. Podría haber muchos ejemplos más. Vamos avanzando en el tiempo y creo que voy todavía corto en mi exposición en este tema. Ustedes disculpen, me voy extendiendo. Si me voy extendiendo demasiado en algo, también me lo pueden decir. Y les vuelvo a repetir, si algo quieren comentar o alguna duda va quedando, lo importante es que por lo menos cada uno de los rubros que vayamos conversando vayan quedando lo más claro posible. ¿Ok? Esa es una parte que en lo personal me interesa mucho. Entonces, en la ONU identificamos la violencia de género, identificamos la violencia contra las mujeres y niñas, y también identificamos el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es un acuerdo entre personas para la realización de actos sexuales o para contraer matrimonio. Debe otorgarse de manera libre y activa. Una persona que sea menor de edad o que se encuentre bajo la influencia de las drogas o el alcohol no puede dar su consentimiento. El consentimiento es específico, lo que significa que el otorgado a una persona no implica que se conceda a otras. También es reversible, es decir, puede revocarse en cualquier momento. En otras palabras, sí es sí y no es no. Nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieres, ¿ok? Y si yo te consiento a ti lo que me estás pidiendo, no significa que ese consentimiento lo vas a compartir con Juan, con Pedro y con Marcos, ¿ok? Es para ti. Pero si durante el transcurso de lo que se haga, yo me siento incómodo, también te puedo decir que ya no quiero. Y es válido. Y tú no me tienes por qué hacer nada si yo te digo que ya no quiero. Porque se trata de mi voluntad, se trata del respeto a mi decisión. ¿Sí? Entonces, que nos quede muy claro la importancia del consentimiento, la manifestación de la voluntad. ¿Ok? Es decir, si nosotros, yo les comentaba al inicio de la plática la importancia de dar el consentimiento siendo mayor de edad, porque siendo menor de edad, este consentimiento no es válido. Para las autoridades no es válido, ¿ok? Aguas con eso. Es que los dos estaban de acuerdo, sí, pero tienen 16 años. No tienen la mayoría de edad. Dependen de sus padres.
Son sus padres o tutores quienes toman las decisiones importantes de vida por ellos. Pero no había tomado mucho, solamente se había tomado 2 cervezas. Sí, pero pues el licor afecta de manera diferente a las personas. A lo mejor es muy tolerante o a lo mejor sencillamente con una cerveza ya te sientes mareado, ya te sientes un poco ebrio, ya no estás en condiciones plenas de poder tomar las decisiones importantes. Entonces no es válido. Aplica con drogas, aplica con alcohol, con cualquier tipo de enervante. ¿Sí? Y entonces entendemos y sabemos que el consentimiento es toral, es importante para cualquier actividad o para cualquier acción relacionada con nuestra vida personal, sobre todo en el tema de las relaciones de pareja. ¿Ok? Les decía yo hace un momento que les iba yo a comentar acerca de los diferentes tipos de violencia que se generan en las relaciones de pareja. La primera de ellas, la primera que encontramos es la violencia económica, que precisamente es una violencia que consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Es decir, constituirnos como proveedores, aún con escasez, ¿sí? Aún con limitaciones, porque tal vez actualmente es muy difícil, desde mi humilde opinión, es muy difícil que un solo salario pueda sostener las necesidades completas de una familia. Y entonces encontramos que existen hogares en los que papá y mamá trabajan, y luego encontramos hogares en los que papá, mamá e hijo, los hijos que acaban de cumplir la mayoría de edad, también se pueden integrar a la vida laboral para aportar económicamente hablando. ¿Sí? Pero de repente también encontramos las situaciones en las que papá dice, yo soy el hombre de la casa y tú tienes que trabajar, te tienes que dedicar exclusivamente al cuidado de los hijos. Y también podría pasar que en el seno de la familia existan hijos varones e hijas mujeres, y al cumplir la mayoría de edad solo se les permite trabajar a los hijos varones, dando continuidad a un patrón machista. ¿Ok? Eso es violencia económica. No le permites a tu pareja que se desarrolle, ¿sí? Que evolucione personal y laboralmente hablando. Le impides trabajar, pero además podrías incluso impedirle prepararse para poder enfrentar la vida laboral. Es decir, no le permites estudiar. Lo prioritario eres tú. En el caso del ejemplo que nos maneja la ONU, tú como varón, tú como hombre. Y el papel de la mujer está destinado a ser ama de casa, ¿sí? Madre de los hijos, es decir, la que hace la limpieza, la que nos hace la comida, la que nos plancha la ropa, la que nos lava, etcétera, etcétera. Aún y cuando económicamente solo tengas la capacidad de llevar frijoles a la casa. Y no porque comer frijoles esté mal, sino porque limitas las posibilidades económicas de tu familia. ¿Entendemos entonces cómo funciona esta violencia económica? Perdón, un cafecito nada más para tomar aire. Bien. Encontramos dentro de los tipos de violencia también la violencia psicológica. Esta violencia consiste en provocar miedo
a través de la intimidación, ¿sí? Consiste en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja, o sus hijas o hijos, o con destruir aquello que quieres, mascotas o bienes. Consiste en someter a una persona al maltrato psicológico o en forzarlo a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Fíjense que esta violencia psicológica es lo que encontramos mayormente en estas relaciones, en el rango de edad al que va dirigida esta plática del día de hoy. A lo mejor no nos vamos a enfocar tanto en la violencia física, a lo mejor no nos vamos a enfocar tanto en la violencia económica, porque pues a los 15, 16, 17 años, quizás los dos anden en la misma situación económica y no dependa uno económicamente del otro, incluso hasta los 25, ¿no? Pero sí la violencia psicológica, aquella en donde le dices, ¿sabes qué? Vas coartando la libertad de tu pareja para la convivencia con sus amigos. Vas coartando la libertad de tu pareja, incluso en algún momento para la convivencia con la familia. Sucede, tristemente sucede. Por eso es que está precisamente conceptualizada de esta manera. No le hables a fulanito de tal. No te lleves con menganito. Solamente vas a salir cuando salgas conmigo. Oye, es que me tienes que hablar o me tienes que decir cuando te inviten a salir, con quién vas a salir y te tomas una selfie con quienes estás, en el lugar en donde estás, me la mandas para que yo sepa que sí estás con esas personas. Eso, señores, es violencia psicológica. ¿Sí? Y es violatorio de los derechos integrales de las personas. ¿Ok? Entonces, digo, cada quien es libre de hacer y comportarse con su pareja como quiera. Pero, decía mi papá, me decía hace muchos años, ¿sí? Cuando estaba yo en mi etapa rebelde, no porque ya la haya dejado, pero estaba yo más rebelde en aquel entonces, me decía, la línea entre lo bueno y lo malo es muy delgada, tan delgada que no te das cuenta cuando pasas de un lado al otro. Y entonces, aquí sucede lo mismo. La línea entre lo que está bien y está mal a veces es delgada. Y entonces, si nos volvemos permisivos y aceptamos estas condiciones, de repente no nos damos cuenta cuando ya estamos del lado oscuro, como dirían en la Guerra de las Galaxias. No nos damos cuenta cuando estamos ya ahí permitiendo que esta violencia psicológica vaya evolucionando, 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 hasta el momento en que ya no solamente le tienes que informar cuándo vas a salir, con quién vas a salir, en dónde vas a estar, sino que ya no vas a salir. ¿Sí? Y de repente va a pasar de ser el aislamiento de tus amigos al aislamiento de tu familia. Poco a poco. Va evolucionando en ese sentido. Negativamente, por supuesto. Y debemos entender, debemos saber cuáles son nuestros derechos, debemos entender que no nos pueden coartar la libertad de esa manera, ¿sí? Salvo que sean nuestros padres cuando nos restringen porque nos portamos mal, porque no hicimos la limpieza, porque no sacamos buenas notas, etcétera, etcétera. Esa es otra cuestión. Pero en el tema de la relación de noviazgo es independencia entre cada una de las personas de la relación para respetar sus propios derechos y el propio crecimiento personal. ¿Ok? Esa es la violencia psicológica, jóvenes. También existe la violencia emocional. Esta violencia emocional es por demás triste, porque consiste precisamente en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, ¿sí? En infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal, en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos, o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades. Violencia emocional. Mira, la verdad es que tienes suerte. Tienes suerte de que yo esté contigo porque pues
tú no eres muy guapa, ¿me entiendes? O sea, no estás como que, no tienes los atributos, pero yo así te quiero. Eso es violencia emocional. Nadie es más ni menos que nadie, ¿ok? Guapo o feo según los estándares sociales, pero decía mi abuelita y decía muy bien, siempre hay un roto para un descosido. Lo que significa es que si no es con la persona con la que estás porque se considera demasiado para ti, no te preocupes. En la vida posiblemente hay alguien con quien yo pueda estar a gusto y bien y que se sienta bien conmigo y que no me tenga que estar recriminando, ¿sí? El hecho de que es superior a mí. O porque, pues, pues tú ya estudiaste una licenciatura a lo mejor y tú todavía no has terminado de estudiar la licenciatura porque pues a lo mejor cambiaste de opinión en el transcurso de los estudios, cambiaste de carrera. Y te dice, bueno, es que el cerebro no te da para más. Es que no entiendes que tienes que terminar de estudiar, o sea, no terminas de captar cuál es la importancia. Sí, pues la importancia de los estudios es correcta, pero también es importante que tú estés a gusto con lo que estás estudiando en un momento dado. Eso es violencia emocional, compañeros. ¿Sí? Esa violencia se ejerce a veces de manera inconsciente, ¿sí? A veces nos dejamos llevar por estos parámetros sociales entre lo que debe ser y lo que no debe ser, ¿sí? Según los estándares sociales, no según nuestras necesidades o condiciones personales. Vuelvo a repetir, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, los estándares sociales son una guía, pero no aplican de igual manera para todos, porque todos vivimos circunstancias diferentes, circunstancias distintas. Nuestros orígenes tal vez sean distintos, ¿sí? Y por lo tanto, no pueden aplicar los mismos estándares, a lo mejor para quienes estudian en el TEC de Monterrey, que para los que estudian en la UJAT, porque pues a lo mejor las posibilidades y los estándares sociales sean distintos. No significan que sean malos, no significan que sean erróneos, son una guía sobre lo que podríamos estar haciendo bien, porque hay situaciones que simple y sencillamente pues no, ¿cómo están? Están establecidas para el buen funcionamiento social. No conducir ebrio, no conducir a exceso de velocidad, respetar los señalamientos, no, ahora, por ejemplo, los espacios públicos en los que está prohibido fumar, etcétera, etcétera. Son normas sociales respaldadas por el Estado para el efecto del buen funcionamiento social. Ok, eso va. Pero los estándares sociales basados en la moralidad, ¿sí? Bueno, esos se aplican de manera diferente. Lo que yo veo bien no significa que tú lo vayas a ver bien también. Puede haber una pequeña discrepancia en ese sentido. ¿Ok? Y entonces, bajo esa situación, podemos nosotros ejercer violencia emocional, a lo mejor aún sin saberlo y otras veces de manera consciente, pero que nosotros estemos conscientes de cuál es la violencia emocional y no permitir que ésta suceda, no permitir que ésta se ejerza en nuestra contra. Ninguna de las violencias, ninguna. ¿Ok? Oh, es unas 10. La violencia con la que más estamos relacionados y que de alguna u otra manera conocemos un poquito más es la violencia física, ¿sí? Es como que cuando hablamos de violencia es la primera en la que nos enfocamos, que es la que consiste en causar o intentar causar daño a una persona, golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola del cabello, pellizcándole, empujándole, dándole bofetadas, mordiéndole, denegándole la atención médica o obligándola a consumir alcohol o drogas, ¿sí? Así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra esta persona, que puede incluir daños a sus propiedades, ¿ok? Esta es la violencia física, el empujón, el jalón de cabello, la bofetada, ¿sí? Tienes que tomar, tienes que fumar esta droga, etcétera, tienes que consumir esto a la fuerza, o si no te va a ir mal,
en otras palabras, entonces, obviamente dicho con otras palabras, eso es violencia física, jóvenes. Esa es la violencia con la que habitualmente nos hemos relacionado. Esa es la violencia que en nuestro entorno social quizás muchos de nosotros hayamos visto o hayamos vivido a lo mejor de forma personal, pero esta violencia es precisamente la que, no la que perjudica más, pero creo yo que es la que se presenta de manera cotidiana en las relaciones de los jóvenes, perdón, en las relaciones sentimentales, ya sea de los jóvenes o de los adultos. Porque proviene precisamente de esta relación de poder de la que ya hablaba yo anteriormente y que tiene que ver con esta figura en la que el hombre es superior a la mujer. Y que por supuesto, físicamente hablando, solamente en el estándar físico, pues el hombre puede ser más fuerte que la mujer, ¿sí? Físicamente hablando. Y entonces esto se acostumbró a demostrar de esta manera a través de estos actos de violencia en donde decía, tú tienes que hacer lo que yo te diga porque si no te va a llover aquí en la casa o te va a llover aquí en los noviazgos. O sea, es todavía más triste que desde el noviazgo se permita que pase. Pero lo más triste de todo eso, compañeros, es normalizar esta situación, es permitir que siga pasando, ¿sí? Es decir, lo hace porque me quiere. O permitir que pase porque te da miedo estar solo o sola. O permitir que pase porque sientes que si no es con esta persona, simple y sencillamente no vas a poder realizar una vida sentimental con nadie más. Existen diferentes mitos acerca de eso. Si me da un poquito de tiempo, trataré de avanzar un poquito más rápido. Quizás se los comentaré, alcanzaré a comentárselos. En cuanto a ese sentido de la media naranja, el crecimiento personal con la pareja, que una persona es indispensable para desarrollarnos en nuestra vida. O sea, esa parte que nos genera estas inseguridades, que nos hace permitir precisamente este tipo de vejaciones físicas. ¿Ok? La violencia física entonces está conceptualizada de esta manera y es algo que por supuesto en ningún momento debemos permitir. Dentro de los tipos de violencia encontramos también la violencia sexual y esta está definida de manera muy breve. Conlleva a obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Así, tal cual. Nadie te puede obligar a hacer nada que tú no quieras con tu cuerpo. Eso debería estar más que claro para todos nosotros. Eso no debería presentar ninguna duda, ¿ok? Pero desafortunadamente no es así. Desafortunadamente, cuando empiezan a ejercer otro tipo de violencia sobre nosotros, podría llegar el momento en el que, aún sin nuestro consentimiento, nos obligaran a realizar algún tipo de acto sexual. ¿Por qué otro tipo de violencia? Porque nos empiezan a minar psicológicamente, nos empiezan a minar emocionalmente dentro de la relación de pareja, tal vez ya nos empiezan a minar económicamente y nos están golpeando, nos están, ¿cómo se dice? Están bajando nuestras defensas a través de esto. Cuando llega el momento, quieras o no quieras, esto va a pasar. Y no debería ser así, ¿ok? No, ninguno de los tipos de violencias deberían presentar en un mundo idóneo, ¿sí? Sin embargo, sabemos que actualmente todos estos tipos de violencia se viven, pero sí podemos hacer algo para evitarlo. Este tipo de acciones, como las que tienen el día de hoy nuestros compañeros de Mal de Amores, respaldados por la Asociación de Scouts de México, ese tipo de acciones precisamente van destinados o dirigidos a estar informados, a ser sabedores. El conocimiento, ¿sí? El conocimiento es fuerza, el conocimiento es poder.
porque mientras más estemos preparados, mientras más conozcamos acerca de este tipo de temas, entonces sabremos qué hacer, cómo accionar ante este tipo de situaciones. Dentro de las violencias, yo les decía hace un rato ya, en la plática, les comentaba que ¿por qué no? ¿Por qué no hacer uso de las nuevas tecnologías de la información para ejercer violencia? Y sí, la ONU efectivamente tiene conceptualizada la violencia en línea o digital. La violencia en línea o digital contra las mujeres es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, es decir, a través de teléfonos móviles, a través de la internet, a través de medios sociales, a través de videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, etcétera, contra una mujer por el hecho de serlo, ¿sí? La violencia en línea puede incluir y nos manejan 3 rubros. El primero de ellos, el ciberacoso. Consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. El sexteo o sexting, que es el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria. Y el doxing, que es la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Entonces, este tipo de violencia en línea digital está a la orden del día, compañeros. A la orden del día. Hace no mucho, uno de mis amigos me preguntó al respecto precisamente de qué podía hacer, porque la hija de su pareja, una menor de edad de secundaria, se había visto intimidada o forzada de tal manera por la persona que era su novio para que le enviara fotos sin ropa interior. Y que este muchacho compartió, ¿sí? Estas fotos con su grupo de amigos. Entonces, obviamente ya se le orientó en qué es lo que tenía que hacer, acudir a las autoridades, presentar una denuncia, precisamente para que las autoridades investigaran, que evitar que a través también de la policía cibernética se descargaran las fotos para que ya no pudieran seguir dañando, pero creo que ustedes, más que yo, saben que todo lo que circula en Internet, pues obviamente una vez que ya entra a la red, no desaparece, ¿sí? De alguna u otra manera ahí está y puede ser localizada en cualquier momento, porque desafortunadamente, digo desafortunadamente en este sentido, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación que ahora tenemos, es recibir una foto o recibir información y compartirla en grupos, y entonces esto va pasando. Y nos pasa, por ejemplo, en las cuestiones cotidianas, cuando de repente te llega, es que hubo un accidente, es que se cayó un puente en tal lugar, aquí en el estado de Tabasco, y resulta que es hasta en otro país, ¿no? La gente ni siquiera investiga, la gente ni siquiera sabe, no pregunta, no se informa al respecto, pero comparten la información de manera irresponsable. Entonces, cuando esto sucede, lo que hace es perjudicar a la persona que por propia voluntad o forzada compartió información o imágenes suyas de alguna manera. Entonces, debemos tener cuidado y entender que nadie nos puede forzar a esto, ¿sí? Debemos tener cuidado con quién compartimos nuestra información, debemos tener cuidado con quién nos relacionamos, debemos identificar también estas, ¿cómo decir? Estas formas en las que posiblemente nos están generando violencia y no nos estamos dando cuenta. Debemos estar al pendiente de todo esto y no ceder en contra de nuestra voluntad. ¿Ok? Existen diferentes protocolos u organismos que se encargan de vigilar o de tratar de prevenir este tipo de violencia. Uno de ellos es un protocolo que en lo personal siempre uso cuando voy a defender o a trabajar en algo que tiene que ver con la violencia familiar.
y es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención Belém do Pará, ¿sí? Que fue establecida en 1994. Esta convención plantea que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Y entonces aquí nos damos cuenta de que la violencia en las relaciones proviene precisamente de esta dependencia de poder que se genera entre el hombre y la mujer, en donde históricamente el hombre siempre ha sido superior a la mujer y que obviamente entendemos y nos damos cuenta actualmente que esto no es así y no tiene por qué ser así, ¿sí? Y miren que a veces es difícil quitarte ideas de la cabeza, o sea, yo vengo de una familia donde tengo una madre, tengo 2 hermanas gemelas, tengo una esposa, tengo una hija, es decir, tengo 3 tías. De mis 3 tías tengo 3, 5, 6 primas. O sea, vengo de una familia en donde estoy rodeado de este entorno femenino y quizás hubo momentos en los que no entendí o no comprendí cuál es la situación de igualdad entre hombres y mujeres. Y conforme vas caminando, conforme vas avanzando, te vas dando cuenta, ¿sí? No tiene por qué haber una relación de desigualdad. No tenemos por qué seguir dando cabida a este patrón histórico de relación de poder, de superioridad entre el hombre y la mujer. No tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué hacerlo y ahora me doy cuenta, yo quiero que mi hija crezca sabiendo eso, yo quiero que mi hija entienda, ¿sí? Que no hay nadie que va a ser superior a ella en ese aspecto, que no tiene por qué estar supeditada o aceptar estas medidas de poder o transgresión a sus derechos fundamentales. Y se entiende, ¿ok? Y tienes que prepararte para eso, y tienes que enseñarle eso, y ustedes como jóvenes tienen que saberlo, tienen que entenderlo, tienen que darse cuenta de que precisamente no pueden permitir ni una sola vez. Si pasa una vez, jóvenes, va a volver a pasar. Y se va a buscar justificar y normalizar el comportamiento desde el momento en que lo permitimos. Y no tiene por qué ser así, ¿ok? Y entonces debemos entender que la violencia en el noviazgo es precisamente aquello que implica una relación de poder y control, ¿sí? Que se establece en el marco de las relaciones de pareja en sus primeras etapas. A diferencia de las situaciones de violencia en la etapa de convivencia, es decir, cuando ya estás viviendo como pareja, la escalada de violencia suele ser más sutil y con una progresión más lenta. No te das cuenta en qué momento está pasando. Empiezas diciendo lo que comentábamos hace un rato y podría ser así un poquito como tomado un poquito como de burla, ¿sí? Oye, ¿con quién hablas? ¿Sí? Oye, ¿y qué le estás diciendo? ¿Y cómo es que platicas con él a esta hora? O sea, así tratando de normalizar este tema, tratando de entender y de repente ya no le hables, ¿no? No, elimina lo del Face. ¿Por qué no lo eliminas del Face? Te comenta mucho. O sea, este tipo de situaciones que precisamente se van presentando y que nosotros empezamos de repente empezamos a normalizar esta situación y empezamos a decir, ok, está bien, sí, me cela, pero es porque me quiere, ¿no? Podemos entender que puede ser así, que no hay problema, está bien, lo voy a permitir. Y ahí nos fuimos, y ya nos fuimos. Tenemos que aprender a identificar, compañeros, cuáles son las formas precisamente en que esta violencia se puede presentar en el noviazgo, ¿sí? Cuando no soporta a tus amigos y prefiere que estén siempre los dos a solas, podría ser una manera. Si siempre, en el caso de las mujeres, si siempre es él quien decide qué hacer, a qué hora y en qué lugar. Tú no tienes opción, es lo que él quiere. Si te dice que no le gusta que vayas a ninguna parte sin él,
Y además de eso te lo justifica diciendo que no puede estar sin ti. Si controla tu manera de vestir, si controla tu manera de maquillarte, si controla tu manera de hablar, si controla tu manera de comportarte, si se muestra sumamente protector y paternal hacia ti diciendo cosas como, es que yo sí sé lo que es bueno para ti, yo sí sé lo que te conviene, ¿ok? O, por ejemplo, si para conseguir lo que quiere te hace sentir culpable, te carga a ti la responsabilidad de las cosas. También, si te chantajea para hacer las cosas, ya sea en el ámbito sentimental o incluso en el ámbito sexual, poniendo en duda tus sentimientos hacia él o hacia la pareja, ¿no? Esto se puede aplicar en ambos casos. Ya dejamos en claro que es aplicable para mujeres y para mujeres y para hombres, pero que desafortunadamente en la mayoría de los casos son las mujeres a quienes está destinada esta información. O sea, quienes más lo sufren, ¿ok? Si te hace irresponsable de su infelicidad, es decir, si te dice que simple y sencillamente no es feliz porque está contigo. Si le pone mal que no hagas lo que él te dice, o si llegara el momento en que te dijera que es capaz de hacer cualquier cosa si tú lo dejas. Si de repente, en el calor de una discusión, te llegara a decir que le dan ganas de pegarte, si no soporta no saber lo que haces a lo largo del día, es decir, si no te estás reportando con él en el transcurso, o con ella en el transcurso del día. Si las decisiones importantes de pareja son tomadas solamente por una de las partes y no por ambos en común acuerdo. Si intenta tener controlado el celular, saber con quién hablas. Si intenta tener controladas tus redes sociales, saber quiénes te siguen, con quiénes conversas, etcétera. Si cuando se descontrola, si cuando ves que pierde la paciencia, tienes miedo, como dicen ahora, no es ahí definitivamente en donde debes estar. Si te trata como si fueras menos capaz que él o ella, y si se burla de ti o te avergüenza en público. Estas son algunas señales. O sea, no deben de aparecer. Obviamente, no tendrían que aparecer y no tienen que aparecer todas en conjunto, pero sí son señales indicativas de que simple y sencillamente no debemos estar ahí por nuestra propia seguridad. ¿Ok? También existen indicativos dentro de la forma, dentro de lo que es las formas de violencia sexual que podríamos tomar en cuenta, ¿sí? Dentro del noviazgo, sobre todo en estas etapas jóvenes, aquello de aquel mito de la prueba de amor, ¿sí? Para forzar las relaciones sexuales. Imponer estas relaciones sexuales sin considerar el deseo de pareja, presionar para que la pareja acepte no usar preservativos, usar estrategias de manipulación afectiva como enojo, distanciamiento, hostilidad, si la pareja no quiere mantener relaciones sexuales, imponer prácticas sexuales que incomodan o son rechazadas por la pareja, evitar las relaciones sexuales para manipular y usar las relaciones sexuales como forma de presión o chantaje emocional, ¿sí? Dentro de algunas de las formas o señales indicativas de que simple y sencillamente estamos siendo violentados dentro del noviazgo, dentro de nuestra relación de pareja, ya sea en lo emocional y personal como en lo sexual, ¿ok? Si nosotros identificamos algunas de estas formas, bueno, yo creo que sería momento de que pensaran si realmente deben estar en esa relación. ¿Ok? Lo siguiente en el tema es precisamente hablar algo que es estrictamente el nombre del tema dice centros de apoyo. ¿Ok? Identifiqué algunas instituciones que atienden la violencia
contra la mujer en México. Existe el Instituto Nacional de las Mujeres, que también hay un Instituto de las Mujeres en el estado de Tabasco. Existe la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Existe el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED. Existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también existe la Red Nacional de Refugios. Esta información la tiene ya nuestra compañera Lisette, tiene los nombres de las instituciones, tiene los teléfonos y tiene las redes sociales, porque justamente el tema de las redes sociales toma relevancia porque nos permiten acceder a este tipo de instituciones que nos orientan, que nos brindan, no solamente nos escuchan, nos pueden brindar la asesoría psicológica y la asesoría legal que se necesite, ¿sí? En caso de que hayamos llegado al extremo de necesitar o de ejercer alguna acción legal en contra de la persona que está ejerciendo violencia sobre nosotros, ¿ok? Justamente relacionado con lo que nos preguntan en el chat, ¿sí? Al respecto de que nos dicen qué puedo hacer si conozco a una persona que sufre de violencia pero no se atreve a decirlo. Lo puedes remitir, ¿sí? Precisamente lo puedes remitir a estas instituciones para que vía telefónica, no necesita hacerlo de manera personal, para que vía telefónica platique con las personas encargadas de esto. Al ser escuchado, posiblemente pueda cambiar su forma de ver la problemática, de enfrentarla, de desarrollarla. Pero la ONU, sí, también nos da algunas maneras en las que nosotros podemos contribuir a erradicar la violencia en este caso. Una de ellas es precisamente, me llamó mucho la atención, que dice, escucha y cree. Eso significa que cuando una mujer o una persona, ojo, una persona comparte su historia de violencia, está dando el primer paso para romper el ciclo de maltrato. Y entonces, lo que podemos hacer es garantizar el espacio seguro que necesita para hablar y ser escuchada. No debemos olvidar, ¿sí?, que al tratar casos de violencia sexual, que tengan que ver contra la sobriedad en la vestimenta y la sexualidad de la víctima, estos son irrelevantes, ¿sí? El responsable de la agresión, ¿sí?, y quien debe asumir la responsabilidad por sí solo es quien haya cometido el acto de violencia. No justifiquemos en ningún momento, cuando escuchamos a quien ha sufrido actos de violencia, no justifiquemos de ninguna manera el acto, porque no hay manera de ser justificado. No la hay. No te vistes para tu pareja, te vistes para ti, con lo que tú te sientas cómoda, con lo que tú te sientas cómodo. Entonces, eso significa que el hecho de que te hayas puesto un short demasiado corto no es motivo para sufrir agresión, ni es justificación. ¿Ok? Debemos entender, ¿sí?, de que por lo general en esta temática que tenemos generacional, buscamos culpabilizar a la víctima. Por eso les decía yo hace un momento que no debemos justificar la acción de ninguna manera, porque entonces estaríamos culpabilizando a la víctima. Es que tú hiciste esto y tal vez por eso fue. No, 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 señores, no pasa así. No pasa así. Cuando una persona está hablando contigo sobre su ciclo de violencia, está alzando la voz, ¿sí? Y entonces, lo que podemos decir o lo que tenemos que decir es, te escuchamos, te creemos o estoy contigo, te acompaño en este espacio. Relacionado con esto que me preguntaban acerca de qué poder hacer
cuando una persona que sufre de violencia, pero no se atreve a decirlo. Buscar propiciar el espacio, precisamente el espacio en el que se sienta segura la persona para poder platicar acerca de eso. Ese es un tema un poquito más enfocado a la parte psicológica, ¿sí? Dentro de la práctica profesional lo vemos o lo sabemos un poquito en ese sentido, pero sí definitivamente está un poco más enfocado al rubro de la psicología porque necesitan ser escuchados. ¿Qué hacer? Los centros de apoyo ya se los compartí con los números telefónicos, con las redes sociales. Lizeth Villegas puede hacerles llegar esta información. Creo que de mi parte es todo. El tema todavía da para mucho más, pero me extendí, creo que muchísimo más de lo que habíamos platicado en su momento, Lizeth y un servidor. Espero no haberles aburrido, espero que les sea de información la utilidad que el día de hoy les he compartido, ¿sí? Y reiterarles el agradecimiento por haberme contemplado en esta etapa, en esta séptima conferencia, entiendo que es la séptima, si mal no recuerdo, para ser parte de este programa de Mal de Amores. De verdad, muchísimas gracias y les prometo que traté de hacerlo lo mejor posible, ¿ok? Estoy a las órdenes y bueno, aquí a disposición. No sé si hay alguna pregunta más que se quiera realizar y con gusto la atendemos. Si alguno quiere hacer la pregunta ya aquí directamente en Zoom. Hay un fenómeno que vivo todos los días con mis alumnos y es este miedo a preguntar, ¿sí? Y que muchas veces este miedo muchas veces se deriva del miedo al qué dirán, del miedo a sufrir la burla. Con mis hermanas, precisamente, a veces hemos platicado al respecto. Mis hermanas, al igual que yo, son abogadas, son mis socias en la firma jurídica que tenemos. Compartimos muchas cosas, compartimos la vida. Pero hemos comentado al respecto de que a veces le damos prioridad a este miedo y preferimos quedarnos con la duda, ¿sí? Y no saber o no tener la respuesta que necesitamos o queremos y que tal vez nos puedan dar, porque no necesariamente vamos a recibir la respuesta que queremos, y preferimos quedarnos ahí, en el qué pudo haber sido y no en lo que fue. Entonces, digo, no sé si el día de hoy, no sé si en otra conferencia a la que puedan asistir, en otra plática a la que ustedes puedan asistir, pero yo los invito, jóvenes, compañeros que el día de hoy se encuentran aquí, a que cuando tengan la oportunidad de compartir con alguien que se acerca a ustedes para tratar de hacerles llegar algo de información, no se queden con las dudas si las tienen. Si no las tienen, qué bueno. ¿Ok? Entonces, hagamos ese ejercicio, ¿sale? Cuando puedan, cuando quieran, pregunten. Nadie les puede decir que no lo hagan. Es necesario salir y sacar las dudas. ¿Vale? Naomi, muchas gracias por tus palabras. Muy amable. Estoy a la orden. A pasar a darle un pequeño reconocimiento por el esfuerzo que hizo para estar aquí. Entonces, permítanos un momentito. Claro que sí, no te preocupes. De Amores, proyecto de la base Scout del Mundo Virtual PAX2, le otorga el presente reconocimiento al licenciado Jordi González Hernández. Gracias por ayudarnos a construir un mundo mejor con tu entrega y compromiso como ponente en el proyecto Mal de Amores en su modalidad virtual, realizado del 23 de octubre al 4 de diciembre del 2021.
pues muchísimas gracias por su tiempo, por su esfuerzo, por estar aquí y facilitarnos toda esta información que la verdad es que muchos desconocían. Entonces, pues esperamos poder trabajar más adelante en algún proyecto juntos. Yo me reitero a las órdenes, Lisette. De verdad, para mí fue un honor haber compartido con ustedes el día de hoy. Sí, además, cuando la persona que enlazó conmigo, que fue el licenciado Josué, me comentó que estaban respaldados por la Asociación de Scouts, dije, por supuesto, yo tengo un pasado scout también. En su momento estuve en Manada, en la tropa, y por ahí ya dejé de compartir o de coincidir por las mismas ocupaciones, pero sí, también fui Boy Scout en su momento, ¿no? Desde muy niño. Y por supuesto que tenía que aceptar sí o sí. Esto no era de si lo poníamos a prueba, ¿no? Con mucho gusto. De verdad fue para mí un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Y de nueva cuenta me reitero las órdenes, tienes mi número de contacto. Si en algún momento yo puedo contribuir con esto, con cualquier otro proyecto, créeme que contarán con mi apoyo sin dudarlo. Ya como un anuncio un poquito más general, ahorita vamos a pasar a un receso para pues ya terminar con nuestra clausura y ya dar por finalizado lo que ha sido el proyecto. Sí les pedimos por favor que se queden en lo que es la clausura, es algo muy importante para nosotros. Bueno, yo entiendo que el licenciado Jordi tiene pues cositas que hacer, entonces es entendible, pero pues el resto sí les pedimos que por favor pues permanezcan. Nos vemos a las 11, ¿les parece? Para que vayan por algo de comer, tomen un descansito. Antes de que se vayan, les vamos a pasar la encuesta de la conferencia para que nos den sus opiniones. Y no sé si vais a tomar una foto, Lisa, de la conferencia de hoy. Una foto con el licenciado, por favor. Y y ya después pasamos a lo que es el receso. Les envío de mientras la encuesta de la conferencia de hoy.